¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Hoy estamos llegando al capítulo número 13 de Apocalipsis. Vamos a iniciar leyendo. Capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42. Hoy vamos a estar viendo esta primera parte del capítulo 13. Le decía a mi esposa que me gustaba el título, bueno, así como lo dice el versículo: la bestia que volvió a la vida y recibió la adoración. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios. Gracias por habernos dado vida, Señor, durante esta semana, por guardarnos. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas que pueden estar aquí, Señor. Te ruego que el día de hoy podamos ser fortalecidos, dirigidos e instruidos por ti, Señor. Que tu palabra confronte nuestros corazones. Bendito eres. Amén. Recuerden que en el tiempo que Juan escribe esto, pues estaba en la isla de Patmos. Él era pastor y parte de su trabajo, de su ministerio durante todo el tiempo, pues era el enseñar la escritura. Y les comentaba a los hermanos el miércoles que estaba leyendo esta historia, no sé si sea verdad o no, pero parte como de la tradición oral describe que durante el último o de los últimos tiempos de Juan como pastor, que pues las personas lo esperaban cuando él llegaba a compartir en las diferentes iglesias a las cuales visitaba, y que en muchas ocasiones pues estaban a lo mejor desde unos días antes esperando a que llegaba para escucharlo compartir, y que él llegaba a la iglesia y entraba, se sentaba, porque era la como costumbre, ¿no? del tiempo, el que enseñaba estaba sentado, los demás parados, y eso ya no es justo porque ahora uno tiene que estar parado en lo general, pero bueno, y el chiste es que a veces Juan lo único que decía era: ámense. Se paraba y se iba, ¿no? Y las personas quedan un tanto frustradas porque estamos esperando que nos enseñe algo y la escritura se reducía, o su predicación se reducía a ese asunto, ¿no? El amor que Dios había dado y que teníamos que amarnos, ¿no? A donde quiero ir con esto es que parte del mensaje, por lo menos que vemos mucho a lo largo de las cartas de Juan, era este amor. Y este amor que él tenía hacia la iglesia. Y cuando está escribiendo esto, seguramente los creyentes de la época estaban entendiendo la urgencia de este mensaje, porque algo de lo que sucedía durante ese tiempo es que, y por lo cual la iglesia fue perseguida, es que unos años antes, unos cientos años de antes, había establecido la adoración como oficial hacia el César. Una vez al año, todas las naciones conquistadas tenían que presentarse en alguno de los templos dedicados al César, ofrecer una ofrenda y decir: César es Señor. Para las culturas o para muchas personas daba como, pues, da igual, ¿no? Como pues, cumplimos el requisito, pues aunque no lo creas, pues nada más dilo y no es problema. Pero para los creyentes era un gran conflicto el decir: yo no voy a decir que César es Señor porque él no es Dios, Él no es mi Señor es Jesucristo. Y el día de hoy podríamos a lo mejor llegar a esa misma conclusión, decir: bueno, hay ciertas cosas que para qué nos metamos en rollos, nada, decimos que sí ya, pero hay aspectos tan fundamentales acerca de nuestra fe en Cristo Jesús que nos lleva a decir: yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, vamos a empezar a ver el día de hoy el capítulo 13, que tiene que ver o está relacionado con el anticristo, su persona, su obra, quién es, qué es lo que hace. Y para los creyentes, les digo, en esa época, ellos estaban entendiendo, cuando estaban seguramente leyendo esto, el problema, el peligro que era el someterse a alguien que no era Dios. Entonces,
Leemos en el capítulo número 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, esta descripción la estuvimos leyendo la semana pasada, o parte de esta descripción. Ahora, cuando nosotros iniciamos el libro de Apocalipsis, decíamos que íbamos a interpretar de una manera literal, a menos que la palabra nos describa que no es literal. Cuando Juan está viendo esto, como judío, como persona estudiosa de la palabra, él forzosamente recordaba, y es a veces lo que a nosotros nos limita, que esta visión era muy similar a algo que él ya conocía, que los profetas habían escrito. Esta misma visión la podemos encontrar, obviamente, en el capítulo pasado, pero como judío, en el libro de Daniel, vemos un sueño que tiene Nabucodonosor de esta como estatua con unos dedos que se asemeja mucho a esta visión, pero también cuando llegamos al capítulo 7 de Daniel, vemos la misma descripción que aquí vemos. El asunto o la ventaja que tenemos en Daniel es que nos explica qué es. Entonces, para el día de hoy poder tener esta introducción, vamos a volver a leer y después vamos a ir a Daniel. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, algo que tenemos que recordar, que es consistente generalmente la palabra, cuando utiliza esta descripción del mar, hace referencia o hace alusión de naciones a las naciones gentiles. Entonces, esta bestia que provenía o que estaba relacionada de alguna forma con las naciones gentiles, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahí vamos a pararnos y vamos al libro de Daniel para que podamos tener un contexto completo. Vamos al libro de Daniel. Vamos al capítulo número 7. Y su Biblia cuenta con titulitos que no siempre tienen razón, pero son una ayuda. Dice visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces nos describe o nos dice que no fue tan específico, sino lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y Daniel entiende que este sueño, esta visión, no intentaba o no tiene como propósito el que fuera algo como que había un monstruo caminando, sino era el representativo de algo. Y dice, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y ve el mismo adjetivo del gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Más adelante nos va a decir que cada una de estas bestias representa reyes o reinos que iban a venir. Ahora, si recuerdan, y bueno, es que nosotros ya hace ya tiempo pasamos por Daniel, pero capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño es acerca de una escultura con cabeza de oro, después lo que sigue es de plata, y después después de bronce, y después los pies de barro mezclado con hierro, y describe igual estos 4 reinos que iban a venir, que es la misma visión, pero con una descripción adicional que Nabucodonosor no soñó. Dice, estas 4 diferentes, la una de la otra, subía del mar, y la primera era como león, y tenía alas de águila, que esta es la representación de la nación de Babilonia. Él vivía o servía en el gobierno de Babilonia. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre, que es la representación de Nabucodonosor. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Ahora, quería adelantarme para leerles esto, pero ahorita llegamos ahí. Entonces, esta segunda bestia dice que es
está como caracterizada por un oso, dice semejante a un oso, el cual alzaba de un lado un costado más que otro y tenía en su boca 3 costillas. Ahorita van a decir, ¿por qué o de dónde están sacando que son reinos? Ahorita nos va a decir más adelante. Pero esta segunda bestia representa al siguiente gran imperio que dominó la tierra. Primero fue Babilonia, después fue Medo-Persia. Y podríamos decir, bueno, eso lo sabía Daniel porque pues él estaba bajo el imperio babilónico y era como normal saber que el que seguía Medo-Persia por lo que estaba sucediendo, el clima político. Pero con las siguientes dos no había forma que Daniel supiera. Entonces, esta segunda bestia que representa al imperio Medo-Persa, por eso dice que se alzaba de un lado más del otro, porque Medo-Persia era como estas dos naciones y generalmente se dice que los persas tenían mucho más fuerza o eran más sanguinarios que los medos. Entonces por eso dicen que se alzaba más de un lado. Y estas 3 costillas representan las 3 grandes conquistas de los medo-persas, que fue Babilonia, que fue Egipto y que fue Lidia. Entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Y eran conocidos por ser sanguinarios estos cuates. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Y esa es la representación del imperio griego. Con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, si recordarán sus clases de historia universal, el imperio griego fue como conquistó bajo el gobierno o bajo la dirección de Alejandro Magno, pero después se dividió en 4 diferentes, iba a decir monarcas, pero ¿cómo decirlo? Líderes, ¿no? Que era Casandro, Lisimaco, Seleucio y Ptolomeo, ¿vale? Entonces es la representación de estos 4 y después dice, después de esto mira yo en las visiones de la noche y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobrasollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces representa al imperio romano que siguió después del imperio griego. Pero aquí empieza a describir que era muy diferente como su alcance, la forma en la que se conducía. Y aquí nos menciona que después de ver a esta bestia, empieza a ver que esta bestia tenía 10 cuernos, que nos va a decir más adelante que son 3 como reyes que provienen de ella. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño, uno que fue adicional a estos 10, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, o 3 de estos reyes, de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y si acabamos de leer ahorita Apocalipsis, y notarán lo similar que está describiendo. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de ellas y bueno, continúa ya con el juicio de Dios que vamos a ver hasta el capítulo 20. Ahora sí vamos a Apocalipsis nuevamente. Y no pierdan ahorita Daniel. Entonces lo que está viendo Juan es como algo muy similar a lo que vio Daniel y lo que interpretó Daniel con Nabucodonosor. Estos 3 grandes reinos a lo largo de la historia, que fue babilónico, medo-persa, griegos, romanos. Después del imperio romano, la nación de Israel desaparece como nación y se vuelve a constituir como nación hasta los años 40. Es entonces cuando encontramos nuevamente como esta descripción de los reinos que ahora en ese tiempo, y menciona cuando vemos, bueno, nada más para que vean. Vamos al capítulo 2 de Daniel, para que no nos... Daniel capítulo 2, y vamos a saltarnos la historia y llegamos al 32. Dice, a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro. Sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro, en su barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro
como tamo de verano. Y más adelante, versículo 37, tú, oh rey de reyes, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza, majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todos, tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará tu reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, que es la representación de Roma, el último. Y lo que viste de los pies y los dedos en la parte del barro cocido del alfarero, en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces representa alguna o un conjunto de naciones por los 10 dedos que van a provenir o que van a estar localizados en lo que antiguamente fue Roma. Muchos el día de hoy buscan relacionar o piensan que estos últimos reinos que se describe aquí, que son como una mezcla de barro con hierro, están relacionados de alguna forma con la Unión Europea porque coincide geográficamente con el lugar donde Roma estuvo asentada. Podrá ser cierto, podrá no ser cierto, pudiera, pero hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Pero para lo que estamos viendo el día de hoy, nos faltó leer esto de Daniel otra vez capítulo 7, versículo 16, ¿dónde está? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces era parte de la profecía. Ya vimos de dónde decimos que son reinos. Ahora sí, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar. Vimos que puede hacer una referencia a naciones gentiles, y es donde algunos piensan, por ejemplo, que el anticristo va a ser gentil, posiblemente judío, pero europeo, pero gentil. Ok, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Vemos estas 10 naciones que provienen de esa zona donde estaba Roma, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora, en este versículo en particular, describe un asunto que nosotros podemos leer en Zacarías. Que no lo anoté aquí, pero ahorita lo busco. En Zacarías, donde existe una profecía acerca de un intento de asesinato hacia el anticristo. Ahorita vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 11, en el versículo 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, y porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará la cansadas a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces, cuando regresamos aquí a Apocalipsis capítulo 13, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando leemos estos capítulos, nos introduce que el anticristo es una persona que, así como Dios envió a Jesucristo, y vemos esta Trinidad bíblica, esta Trinidad como de Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, Satanás quiere hacer algo similar como para parecerse a Dios. Entonces está Satanás y está este hombre que lo que sucede es que, por lo que describe aquí, tiene una herida de muerte. Algo sucede que alguien lo hiere de muerte. Y ha llevado a que muchos como empiezan a decir que por eso decían que el Papa era el anticristo, porque lo habían herido, pero que estuvo bien. El asunto que el verdadero anticristo, por alguna razón, va a tener esta herida de muerte. Va a ser un intento de asesinato, va a ser un atentado, no lo sabemos, pero tiene una herida de muerte. Pero el asunto con esta herida de muerte, y como uniéndolo con Zacarías, dice que el resultado de esto que sucede, es que su ojo y su brazo quedan dañados. Ahora,
Después dice que su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces llega al punto de que todos piensan que se va a morir porque es una herida terrible, como casi de muerte. Incluso algunos enseñan y dicen que realmente muere y que lo posee allí Satanás. O sea, es como le añaden algunas cosillas, pero vamos a dejarlos nosotros como viene. Tiene una herida, sana la herida, y las personas que están viendo en ese momento, se maravilló, dice, toda la tierra en pos de la bestia. Y lo que sucede como resultado de ese, vamos a llamar milagro, o que así lo consideran las personas, adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, lo que sucede es que vemos al anticristo teniendo una herida que es de muerte, pero que sana, y que eso lleva a que las personas adoren a Satanás y adoren al anticristo. ¿Qué es lo que ha querido Satanás desde el principio? La adoración, ¿no? Y entonces vemos que este es el momento de su show. Está encontrando aquello que había buscado durante mucho tiempo. Al mundo entero adorándolo por una situación y adorando al anticristo. Ahora, a mí me gustaría aquí hacer una pausa en el estudio y vamos a continuar la siguiente semana describiendo cada aspecto que está mencionando aquí. Porque quiero que consideremos lo siguiente. Vemos a esta persona, al anticristo, siendo muerto o casi muerto, volviendo a la vida o sanando, y después de que es vuelto a la vida, busca o encuentra la adoración de las personas. Ayer que estaba leyendo esto, sentí la necesidad de poder como detenerme y que analizáramos esta condición que Satanás está buscando, que va a suceder, pero que ha buscado todo el tiempo. Él ha buscado la adoración, él ha buscado como el reconocimiento. Ese fue uno de los motivos de su caída. Llegar a donde estaba Dios y decir, adórenme. Eso es lo que hace capítulo 9, abominación desoladora. Entrar al templo y decir, adórenme. Y quiero que pienses, ¿cuál es el propósito de que una persona como tú, que habiendo estado muerta, haya vuelto a la vida? Quiero que puedas pensar, si como creyente, cuando fuiste trasladado de las tinieblas a su luz admirable, ahora que has vuelto a una nueva vida en Cristo Jesús, estás participando de esta actividad de Satanás, vuelto a la vida para ser adorado. Y por eso les decía al principio, la bestia que fue resucitada y que ahora buscó adoración. Creo que en alguna forma, de alguna manera, esta es una de las situaciones en las que la iglesia en universal está participando, en haber nacido de nuevo, pero pensar que ese nacer de nuevo ahora es para nosotros. Cuando nosotros empezamos a leer Apocalipsis y leíamos en los primeros capítulos, cuando estaban los mensajes hacia la iglesia, decía que éramos o habíamos sido hechos sacerdotes y reyes para Él. Pero desafortunadamente muchas veces concibimos el cristianismo como algo que tiene que ver para nosotros. Me he enfrentado en los últimos meses y años con personas que ven a la iglesia como parte de un servicio que ellos necesitan. La iglesia no es algo de lo que ellos sean parte, sino es algo que les ofrece un servicio. Es como voy en la semana al club, tengo una escuela, tengo un trabajo, voy a un centro comercial y tengo mi iglesia. Es parte de mi rutina, parte de algo que me tiene que ofrecer. El pastor no es mi pastor, sino es un prestador de servicios que me enseña y que tiene la obligación de servirme. Dios no es mi Señor, sino es el que me da las cosas, el que tiene que atender mis problemas. Y mucho del cristianismo gira hoy en torno a las necesidades del individuo. Y eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. Esa es una de las condiciones, esa es una de las actividades, uno de los deseos de Satanás. Una criatura, una creación que buscó ser adorado, que pensó que giraba todo en torno a él. Percibió la adoración a Dios como algo que él deseaba. Y muchas iglesias y muchos creyentes el día de hoy participan de esto, en ver la vida del creyente
como una forma para obtener aquello que necesita. Y no hemos entendido, y vamos a considerar brevemente 2 escrituras. Vamos a considerar Samuel, pero ahorita antes de ir a Samuel me gustaría que pudiéramos leer Romanos capítulo 5. Y no quiero que, ay, qué gacho el pastor, ya nos dijo las bestias que resucitaron. Creo que sí lo dije, pero a veces sí lo somos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, a todos y muchos se saben el primer versículo de este capítulo 5, pero cuando llegamos a este capítulo, a versículo 3, se vuelve un poco más complejo para algunos y no tan agradable. Cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me gustaría que hoy pudiéramos considerar 3 cosas con respecto a esto. Número 1, muchas veces tenemos un cristianismo centrado en nosotros porque no entendemos, número 1, de dónde fue que nos sacó. Creemos, y yo he escuchado muchos testimonios terribles así de personas, no, pues es que yo tenía éxito, yo era esto, yo era un artista, yo era esto, y pues recibí a Cristo y pues ahora me dedico, es como si lo que tenía antes fuera algo bueno, pero aquí nos está describiendo que este proceso de justificación fue a través de la fe sacarnos de algo. Entonces, número 1, no entendemos de dónde hemos sido sacados. Número 2, no entendemos que la justificación no es por nuestra justicia, sino es por su gracia. Y número 3, no entendemos cuál es nuestro propósito. Y creo que si nosotros podemos meditar en este tiempo acerca de dónde hemos sido sacados, por qué es que fuimos justificados y cuál es el propósito, podemos evitar este cristianismo centrado en el individuo. Vamos a considerar Samuel. Vamos a ver un ejemplo en Samuel, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, que Amalec puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron de los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, vemos descrito al principio de este capítulo a Dios diciéndole, yo te he llamado, yo te ungí, yo te elegí, de una misma manera como lo ha hecho con nosotros. Nos salvó, nos eligió. Y le da una orden.
necesito que elimines a Amalek. Ahora, obviamente hoy, no vamos a ver toda lo relacionado con el capítulo 3. Y puede ser que a lo mejor algunos digan, ay, es que ¿por qué los niños? Recuerden, cuando estuvimos estudiando Josué, y ahorita ya pasamos hace un tiempo por este capítulo 15 en 1 Samuel los miércoles, hablábamos de lo siguiente. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran. Y estas personas eran malas en gran manera. Ahora, lo que sucede aquí es lo que estamos viendo, es una representación de algo en nuestras vidas. En el libro de Éxodo, la primera nación con la que se enfrenta Israel es Amalek, que representa la carne. Y este capítulo de Éxodo termina diciendo, Dios estará con guerra a Amalek para siempre. ¿Por qué? Porque representaba esta lucha por siempre de Dios contra la carne. Ahora, una de las cosas que le pide a Saúl, le dice, Saúl, lucha contra Amalek, que representa la carne. Tienes que eliminarlo completamente, no perdones nada de la carne. Y entonces lo que sucede es que empieza esta lucha, pero Saúl perdona al rey, que se llama Agag, y a lo que él consideraba que no era vil y menospreciable, sino lo que él consideraba que era digno de ser rescatado. Ahora, Agag quiere decir literalmente, yo prevaleceré. Y ese es el asunto con la carne. Esa es la declaración que la carne te avienta. No me vas a poder quitar. Yo voy a prevalecer. Entonces lo perdona a él y perdona lo que para él es mejor. Dios le dice a Samuel, me pesa lo que está haciendo Saúl. Me ha desechado a mí. Y uno podría decir, pero pues no estuvo tan mal, o sea, mató a casi todos y dejó lo que podía servir. Y ese es el asunto que nosotros podemos ver en este tiempo de cristianismo. Vemos a un cristianismo centrado en sus necesidades, centrado en sus emociones, en lo que él considera mucho mejor. Y ve a Dios no como el fin, sino como un medio para obtener nuestro fin. Y vemos por eso muchas doctrinas relacionadas con la prosperidad, muchas doctrinas relacionadas con la felicidad, con la satisfacción del creyente. Porque la iglesia únicamente es un medio, el pastor es un medio, los hermanos son un medio, Dios es un medio para lo que yo realmente deseo. Pero Dios no es un medio, Dios es todo. Y si tú lo estás viendo como un medio para obtener algo, estás cayendo en la misma condición que Saúl. Y estás cayendo en básicamente la doctrina satánica, demoníaca. Todo tiene que ver con el individuo. Estaba hablando con una persona que estuvo involucrada en la iglesia satánica y él mencionaba esto, que una de las cosas que ellos les enseñan es el ser egoístas. Ese es uno de los fundamentos de la iglesia satánica, el egoísmo. Porque esa es una de las condiciones de Satanás, el pensar en ti, que tú vales, que tú eres la razón de todo. Ahora, vemos que él, viene Samuel, y chécale, que viene pues Samuel y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, su corazón lo estaba traicionando, él sabía que no lo estaba haciendo, pero utilizó todo este lenguaje para decir, bendito tú, oh de Jehová, he cumplido todo lo que dice Dios. Y son este tipo de creyentes que utilizan el lenguaje, que lo conocen y que únicamente manipulan y que únicamente buscan engañarse y pretenden engañar a los demás y que por supuesto no pueden engañar a Dios acerca de su condición. Entonces, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, ¿qué le dijo? Gracias, hermano, aunque eras pequeño a tus propios ojos. Lo primero que le recuerda es de dónde lo sacó. Tú no tenías por qué ser rey. Tú no contabas, tú no pintabas como rey. Pero por su pura misericordia Él te llamó. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Hoy estamos el día de hoy aquí y a veces nos peleamos con Dios y nos volteamos al otro lado y no te voy a hacer caso, Dios, como si de alguna forma eso le afectara. Como si de alguna forma dejara de ser Dios. Como si de alguna forma Dios dijera, ay no, ya se enojó Iván. No, si no va a hacer que ahora sí ya no me hable.
A Dios no le preocupa. O sea, ese asunto, ¿qué? Y es cuando perdemos perspectiva acerca de dónde nos sacó. Y muchos de nosotros podemos tener una perspectiva de quiénes somos. Decir, yo soy el doctor en ciencias, ¿y eso qué? No importa lo que hayas estudiado, lo que poseas, la familia a la cual pertenezcas. Eso para Dios no es nada. Eso no es nada. Y por ninguna de esas razones te salvó. Esas eran de hecho las razones por las cuales te perdiste, por ser lo que eres. Y entonces, como creyentes, enfocados en nosotros mismos, tenemos que recordar que Él no nos debe nada, que estamos entera y completamente en deuda con Él por siempre. Él no te debe nada. No te debe nada ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en lo sentimental, ni en lo familiar, ni en lo espiritual. Él no te debe absolutamente nada. Pero aún así, lo que nos describe la palabra, que estando en nuestros pecados y nuestros delitos, Él murió por nosotros. No fue porque hicieras algo bien, sino porque Él lo deseó y por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1, es que el día de hoy podemos, por la fe en Cristo Jesús, ser aceptos en el amado. Y recuerda, si quieres léelo más adelante, nada se escúchalo ahorita, Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y dónde entra la justicia humana? En ninguna parte cabe. Tú y yo fuimos única y completamente hechos salvos por su sacrificio. Entonces, la próxima vez que quieras ponerte a reclamarle a Dios, recuerda de dónde te sacó y quién eres delante de Él. No somos nada. En este mundo puede ser que tengamos influencia, puede ser que tengamos recursos, pero delante de Él, el hombre, la tierra, no es nada. Y este es uno de los asuntos que podemos ver descritos en el libro de Job, cuando empieza con razonamientos, cuando empieza con algunos discursos, y entonces Dios empieza a recordarle a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando creé los cielos, cuando le puse al mar el límite, ¿dónde estabas tú? Y entonces todo argumento humano queda sin fundamento. No somos nada delante de Él. Y le recuerda a Saúl, tú eras pequeño a tu propia visión. Entonces, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. No ha sido Dios, no ha sido su justicia, no ha sido su misericordia, no ha sido su gracia. Y ese es el siguiente aspecto que quiero que consideres. Romanos nos dice que justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. Dentro o nuestra justificación no fue de dónde veníamos, ya lo vimos, pero tampoco fue por ninguno de nuestros méritos. Fue por su pura voluntad. Entonces tienes que recordar que ningún aspecto antes de tu salvación te trajo salvación, pero tampoco que ningún aspecto después de tu salvación te hace merecer algo con Dios. El que tú hoy estés aquí, el que prediques, el que te sepas muchos versículos, el que hayas servido, el que seas de generaciones de cristianos, el que hayas fundado iglesias, eso no produce nada delante de Dios. No es un mérito para la salvación, ni para ganar más amor delante de Dios, porque tú eres acepto delante de Dios en el amado. Es su justicia. Y eso es lo que Pablo, leíamos la semana pasada, describe, que él espera que cuando Cristo vuelva sea hallado en él, no teniendo su propia justicia, no buscando sus propios actos meritorios, sino a través y por su justicia. Y después le dice lo siguiente, dice el versículo 18, Jehová te envió en misión y dijo, dice, lo que te pidió fue simple, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y este es uno de los asuntos que hoy podemos nosotros recordar. Eso es lo que Dios nos ha pedido. Eso es algo de la labor que hace el ser humano. Él nos ha santificado, Él nos ha hecho nacer de nuevo y nos pide, resiste la carne. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión de Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec,
y he destruido a los amalecitas. ¿Y cuál era la razón por la cual los reyes capturaban a los otros reyes y los tenían ahí? Era un trofeo. El decir, yo capturé a estos reyes y los tengo como esclavos. Y ese es el mismo trofeo que muchos creyentes tontamente traemos. Aquellos aspectos de la carne que Dios nos pidió que elimináramos, pero no los destruimos, sino los mantenemos ahí como un yo puedo dominarlo. Y he escuchado a creyentes, por ejemplo, hablando de algunos vicios, que dicen, mira, yo puedo tomar y no me causa ningún problema. A ver, dime dónde dice en la Biblia que no se puede. Y tú le dices, bueno, no está, pero ¿por qué hacerlo? Es que puedo dominarlo. Es que tengo la fuerza en el Señor para hacerlo. Y entonces empezamos a tomar algunos aspectos de la carne y los queremos exhibir como un trofeo, diciendo, es mi justicia, es mi fuerza como creyente. Yo puedo ver esto y tengo la suficiente madurez como para no ser afectado. Tengo la posibilidad de escuchar esto y tengo la suficiente fuerza en el espíritu para no ser afectado. Puedo escuchar este tipo de música, este tipo de conversaciones, involucrarme en este tipo de ambientes, circunstancias. Y mira, estoy firme, porque es mi justicia. Y vemos la misma imagen de aquel que fue levantado y que todos decían, wow, mira lo que ha hecho. ¿Quién se puede poner delante de él? Y a veces como cristianos nos gusta esa misma adoración, esa misma sensación de, es que es muy espiritual. Puede andar entre todos esos vicios y no le afecta en nada. ¿Y sabes qué? Es simple arrogancia. Y aquí va a describir un aspecto muy interesante. Va a hablar acerca de esta condición del corazón. Vamos a seguir leyendo. Mas el pueblo, versículo 21, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Y lo siguiente que hace es decir, yo sí cumplí la ley de Dios, tengo esto, pero para recordar la fuerza, esto de Dios. Pero mira, realmente no fui yo quien trajo las cosas, fue el pueblo. Y muchos creyentes caen en la misma asunto. Es que, mira, te explico que no soy yo realmente, es que mi familia. Es que si vieras cuál es mi condición, es que si vieras que yo no busqué esto, simplemente sucedió. Es que mis papás, es que la iglesia, o sea, es que de veras los hermanos son bien cerrados de mente. Y empezamos a buscar justificaciones acerca de nuestra no obediencia acerca de Dios. Y le echamos la culpa a todos. Decimos, Dios, es que mira, yo sí quería, pero a veces es que así es la sociedad de cuadrada. Pero no creas que lo hago todo mal, ¿eh? O sea, sí Dios, o sea, sí estoy vendiendo droga, pero lo que saque lo voy a dar de diezmo. O sea, de veras te lo prometo. Y va a ser para la honra y gloria de Dios. Y podemos decir, ay, qué ejemplo tan tonto, pero muchas veces nos vemos de la misma forma, tomando aspectos de la carne, áreas en las que Dios ha pedido que eliminemos, y queremos justificarlas con que siguen siendo de bendición para otros. Y la verdad es que no. Y aquí Samuel se lo explica de una manera en la que creo que hoy podemos entender. Mas Samuel le dijo, versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Y como iglesias podemos elaborar grandes eventos, adoración continua, una iglesia abierta a las 24 horas del día. Podemos imaginarlos cualquier tipo de evento y decir, mira Dios, estamos haciendo tu obra. Y Dios contestarnos, ajá, pero ¿por qué no me obedeces? No, es que sí te obedezco, no. En estos aspectos específicos, en los que cada uno de nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a cuentas y que sabemos que no estamos obedeciendo. Pero podemos decir, ok Dios, mira, no te estoy haciendo esto, pero estoy entregando esto. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y eso tenemos que entender como congregación, hermanos. Que no se trata en todo lo que podamos hacer por Él, sino en cumplir lo que Él nos está pidiendo, en esas cosas simples, explícitas, que tú ya sabes qué Dios te está pidiendo últimamente. Tú sabes qué es lo que Dios te está hablando. ¿Sabes? Saúl quería ocultar su falta de obediencia y quería disfrazarlo con todo un show, diciendo es que se está cumpliendo, lo estamos haciendo. Eso Dios no te lo pidió. Entonces, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y me gustaría que pudieras prestar atención cuando dice como ídolos e idolatría, la obstinación. Y es que a través de la adivinación se buscaba saber el camino que alguien tenía que seguir, qué era lo que iba a pasar. Y Dios lo compara con rebelión. Y la idolatría, la obstinación, es decir, cuando el ser humano decide su propio camino. Y entonces Dios dice, esa obstinación de hacer las cosas a tu manera y de pensar que tu manera es la correcta, es convertirte en un idólatra. ¿Por qué? Porque tu Dios eres tú. Y ese es mucho del cristianismo el día de hoy. Un sistema centrado en el hombre, en sus placeres, en sus deseos, en lo que le interesa, apartado de los planes de Dios y apartado de lo que Dios quiere para nosotros. Ya no podemos pensar, ya no podemos hablar, ya no podemos vivir un cristianismo en el que implique cierta cantidad de sufrimiento o necesidades, porque eso no es de Dios. No, Dios me hizo próspero, Dios quiere que viva bien, feliz, satisfecho, en paz, y te puedes leer versículos, y sí, pero tenemos que entender que esa paz no es como el mundo la da, esa añadidura no es como el mundo la percibe, y que muchos el día de hoy están viendo a Dios como el medio de su satisfacción personal. El cristianismo es únicamente algo más para estar completo. Y Dios es un agente más de mi satisfacción y no mi Dios. ¿Y sabes qué? Esta es la actitud y la conducta de la bestia que estaba muerta y revivió. Revivió para ser adorada. Así como muchos cristianos el día de hoy vienen a esta nueva vida en búsqueda de la adoración de Dios. No la adoración a Dios, sino que Dios los adore a ellos. Y que les proporcione, y que les dé, y que los haga sentir plenos y satisfechos. Ahora, checa lo que viene a continuación. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y uno dirá, bueno, ya, le cayó el 20. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore. Samuel le dijo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, le asió, o sea, como lo agarró de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces fue como una actitud como un tanto violenta, ¿no? Porque no fue como, sino fue fuerte. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de ¿qué? O sea, para Saúl no era el pueblo de Dios, era mi pueblo. O sea, era mi gobierno, es mi reino. Te pido, o sea, ya sé que pequé, ya. Ese asunto ya ni lo podemos arreglar. Pero no me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal, no me avergüences delante de ellos. Ya no me interesa tanto lo que dice Dios. Y ahora dice, delante de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová, ¿qué? No mi Dios, el tuyo. Y aquí vemos la condición de Saúl. Eres mi pueblo, es tu Dios. Y entonces vemos el corazón de Saúl exhibido. Dios no era su Dios. Había sido la forma para llegar al gobierno. Y quiero que pienses en esto. Si hoy sigues diciendo, Dios, mi vida, mis cosas, mi familia, mi felicidad, y no has entendido que es su vida, su familia, eres y le perteneces a Él. Y puede ser que sigas percibiendo todo como tuyo porque no es tu Dios, porque no te has rendido a Él. Porque cuando atravesamos este proceso del nuevo nacimiento, implica un sometimiento a su voluntad y una rendición completa de todos los aspectos de tu vida. Todos. Y eso implica que nada es tuyo. Todo le pertenece a Él. Es ese reconocimiento y sometimiento voluntario a Él. Y esto es, en esta parte describe qué es lo que había pasado con Saúl. ¿Qué, hermano? Para terminar me gustaría, vamos a Salmo, no te digo cuál. Salmo 115. No a nosotros,
oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. No se trata de la gloria del hombre, se trata de la gloria de Dios. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las personas a las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendiciones sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Vamos a Salmo 37. Con esto ahora sí terminamos. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene. Te animo a que el día de hoy puedas acercarte a Dios y tener la certeza que Él aprueba tus caminos. O sea, que puedas el día de hoy tener la certeza que Él está aprobando tus caminos. Y si tú, sinceramente, te das cuenta que Él no aprueba tus caminos, vuélvete a Él. Porque puedes, como Saúl, ser sabio en tu propia opinión, disfrazarlo de espiritualidad y poner los pretextos que sean. Pero Dios, y aún así estar desobedeciendo a Dios. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Dios, quiero rogarte, porque toda mentira del enemigo, todo razonamiento humano, toda filosofía vana que ha llegado al corazón de nosotros como iglesia, de cada uno de los que estamos aquí como individuos, pueda ser el día de hoy exhibida, Señor. Y si existe esta obstinación acerca de áreas en las que no te hemos obedecido, vamos a rendirnos a ti el día de hoy. Padre, tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras actitudes, conoces nuestro obrar, nuestro pecado. Padre, el día de hoy queremos rogarte que nos perdones. Padre, queremos decirte que nos arrepentimos de no consultarte, de ser obstinados y pensar que ciertas obras pueden cubrir de alguna forma la desobediencia. Queremos rogarte el día de hoy que ordenes nuestros caminos. Queremos rogarte que nos muestres. Y Señor, que esta nueva vida para la cual nos has llamado, podamos dedicarla a ti. Que esta nueva vida que tú nos has dado, podamos vivirla para ti, honrándote, agradándote.